en un mundo donde las verdades se tejen y destejen al capricho del plató y las voces que hoy claman por la ética mañana callan ante la evidencia, emerge una realidad brutal. El lunes 19 de enero, el telón de la hipocresía se alzó de nuevo para mostrarnos un espectáculo desolador, protagonizado por figuras que, como marionetas sin hilo, se debaten entre la dignidad y la silla caliente. La historia que estás a punto de escuchar no es solo una crónica de chismes, es el relato de cómo la credibilidad se desmorona ante los ojos de una audiencia cada vez más atenta, sedienta de justicia y coherencia. María Patiño, la misma que con vehemencia alecciona desde sus redes sociales, se transforma en una sombra silente en el programa No son por nadie, donde el nombre de Rocío Flores parece haberse convertido en un tabú inquebrantable. Esta contradicción flagrante, este abismo entre el discurso público y la omisión deliberada, nos obliga a preguntarnos: ¿es el miedo a nuevas demandas el yugo que amordaza a quienes deberían ser faros de la información? La verdad es que resulta terrorífico imaginar la presión de tener que callar, de no poder cumplir con el deber periodístico, por temor a las represalias. Pero este drama tiene muchas capas, y la hipocresía no es un fenómeno aislado. Miguel Temprano, con una contundencia implacable, ha puesto de manifiesto el ridículo espantoso de ciertas figuras, como Terelu Campos, a quien describe sin miramientos como una enchufada de manual. Sus acciones pasadas, especialmente en el caso Rocío Carrasco, se ciernen sobre ella como una sombra inextinguible, augurando un arrepentimiento que, creemos, la perseguirá el resto de sus días. ¿Qué precio tiene mantener una posición si ello implica sepultar la verdad bajo un manto de conveniencia? La traición a los principios se extiende como una plaga, y María Patiño no es ajena a sus efectos devastadores. Fuentes cercanas, compañeros de profesión, confirman lo que muchos sospechaban. Ella nunca comulgó con la narrativa a favor de Rocío Carrasco, pero el miedo, ese monstruo silencioso que carcome las voluntades, la obligó a plegarse para conservar su puesto de trabajo. Hoy, recular sería aceptar la pérdida de la poca credibilidad que aún le resta, un dilema moral que la condena a una espiral de incoherencia de la que parece imposible escapar. En medio de este torbellino de dobleces, el programa No somos nadie nos ofreció un momento para la reflexión, o más bien para la indignación. Patiño, con una vulnerabilidad calculada, confesó que los comentarios y críticas le afectaban profundamente, que buscaba soluciones para evitar que la hirieran. Pero, ¿cómo puede alguien pedir empatía cuando su propia plataforma, sus propias redes sociales, se convierten en un campo de batalla para atacar a quienes no le importan, a quienes ni siquiera admira? La ironía es tan densa que casi se puede palpar. Desde el humilde púlpito de este canal, con la honestidad como único estandarte, solo podemos ofrecer un tip. La coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice es el primer paso hacia la dignidad. Pero más allá de eso está el perdón, el acto redentor de pedir disculpas por todo el daño causado, por las familias desgarradas, por las vidas pisoteadas en nombre del espectáculo. Una conciencia limpia es el único lecho donde se puede dormir en paz, y la suya, parece, les tiene la cabeza completamente carcomida. La memoria es un espejo implacable, y la hemeroteca revela sin piedad las contradicciones más sangrantes. ¿Recordáis el encontronazo entre Rocío Carrasco y Kiko Matamoros en Sálvame? Compartirlo ahora no hace más que demostrar la reiterada falsedad de María Patiño. Su excompañero, José Antonio León, ya lo denunció. La mordaza era real, y quien no comulgaba con la versión oficial sufría las consecuencias, incluso perdiendo su puesto de trabajo. ¿Cómo, entonces, se atreven a mostrar un fragmento que contradice sus propias afirmaciones? Es incomprensible cómo esta mujer, que antes se presentaba como una crítica acérrima de ciertos temas, cambió de chaqueta por la pasta y por mantener su silla calentita y un plato de comida a fin de mes. La credibilidad periodística se mide entre el 0 y el -20 cuando se vende la opinión al mejor postor. ¿Qué programa va a llamar a alguien cuya brújula moral cambia con la dirección del viento? La 1 de Televisión Española quizá es la única que aún le permite dorar la píldora a los de siempre, a los que no merecen ni ser nombrados. La Crónica Rosa, que antaño se dedicaba a desvelar romances y secretos, se ha transformado en un lodazal de intereses y manipulaciones. Las lecciones de ética vertidas desde ciertas tribunas pierden todo su valor cuando quienes las pronuncian son los mismos que han sido señalados por la justicia.
En el País Vasco, las caretas se usaban para marcar a la gente, y la herida de la deshonestidad duele mucho más cuando la lleva quien se considera un referente moral. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas de esta doble moral que parece dominar la televisión. Tu opinión es fundamental para nosotros, para este espacio que busca arrojar luz sobre las sombras del espectáculo. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Olor a Farándula. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenmascarando las verdades ocultas detrás de los focos. La historia de Rocío Flores, esa mujer que ha llorado lo que nadie en este país y ha luchado con una fortaleza admirable, es un testimonio de resiliencia frente a una maquinaria mediática que intentó aniquilarla. Su evolución, su entereza, su trabajo incansable contrastan con el cinismo de quienes hoy la juzgan sin piedad. Ella fue testigo del apoyo a Olga Moreno, de cómo la gente conectó con la madre de verdad. Y es que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encuentra su camino. Hemos sido testigos de cómo los pilares del periodismo, antaño erigidos sobre la búsqueda de la verdad, se resquebrajan bajo el peso de la conveniencia. Pero la trama se complejiza y el telón de la hipocresía se desgarra para revelar un entramado aún más oscuro: la manipulación de la justicia, el uso de acusaciones falsas para destruir reputaciones y el silencio cómplice de quienes deberían ser la voz de la conciencia. Lo que vais a presenciar a continuación es una bofetada a la dignidad, un recordatorio de que en el circo mediático cualquier vida es susceptible de ser convertida en espectáculo y mercancía. ¿El mundo al revés? ¿Acaso no es esa la sensación que nos embarga? Quienes han sido señalados por la justicia, quienes cargan con sentencias firmes que desmienten sus relatos, se erigen ahora como víctimas, mientras aquellos a quienes atacaron sin piedad ven cómo su honor es mancillado una y otra vez. María Patiño, con su lamento de fines de semana sobre los comentarios que le afectan, ¿cómo puede extrañarse? La justicia, esa entidad impasible, ya les está listando sentencia tras sentencia, una avalancha de fallos que confirman la verdad que se negaron a ver. Entendamos la gravedad del asunto. No hay sentencias de fianzas para delincuentes. No hay delincuentes que salgan impunes cuando la verdad es tan contundente. La mentira sobre una sentencia inexistente fue una de las bases sobre las que se construyó una fortuna, una narrativa para seguir rica. Como bien se dijo, nunca hubo juicio ni sentencia, fue una fábula, un engaño tejido con hilos de ambición y malicia, y se atrevieron a presentar un informe psicológico, comprado y pagado por ellos, como si de una medida judicial o una sentencia se tratase, manipulando la percepción pública de una manera tan vil que roza lo criminal. La propia conciencia, esa voz interior que no perdona, parece no dejarles dormir. Las redes sociales de estas figuras, que con tanta ligereza lanzan sus dardos, se convierten en un reflejo de su propia desesperación. ¿Cómo pueden hablar de politizar tragedias, como lo hizo Patiño con la de Adamuz, de Córdoba, o al hablar mal de Carlos Mazón cuando asistió al funeral por las víctimas de la Dana, cuando ellos mismos han utilizado el dolor ajeno como arma arrojadiza? Es una hipocresía que clama al cielo, un cinismo que revuelve las entrañas. Pero este patrón de ataque no se detiene en las fronteras de nuestro país. El caso de Julio Iglesias ha emergido como el clímax de esta hipocresía global, una nueva afrenta al buen nombre de un caballero, un hombre que ha sido una leyenda viva, intentando ser demolido por una maraña de mentiras y acusaciones orquestadas. En medio de todo, una ONG supuestamente dedicada a defender a las mujeres y que, casualidad o no, depende de ya sabéis quién, ha canalizado denuncias que huelen a montaje y a interés espurio. Carlota Corredera, con una desfachatez pasmosa, se atrevió a insinuar en un programa de la televisión pública pagada con nuestro dinero que el matrimonio de Julio Iglesias no era al uso, sugiriendo que esto era síntoma de que él podría ser un abusón o agresor sexual. Le llamó depredador, un depredador. ¿Qué clase de periodismo es este que condena sin pruebas, que infiere delitos basándose en la distancia geográfica de un matrimonio? Es una barbaridad, una difamación impune que debería tener consecuencias legales inmediatas. Pero la farsa, por grandilocuente que sea, siempre deja cabos sueltos. Ideario ha desvelado unos WhatsApp que son un mazazo demoledor para la credibilidad de estas acusadoras.
una de las fisioterapeutas que acusa a Julio Iglesias, un año después de las supuestas agresiones, le felicita el cumpleaños con corazones, con un «te quiero, profesor», con besos y abrazos, y agradeciéndole su paciencia y enseñanzas. ¿Enseñanzas de qué tipo cuando se le acusa de las atrocidades más viles? La incoherencia es tan brutal que desacredita por completo toda la denuncia. Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud. Feliz cumpleaños. Para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo de quiero. Siempre te recuerdo con cariño. Atentamente, tu fisioterapeuta por siempre. Estas palabras, leídas en voz alta, desnudan la mentira. Reírse así de la inteligencia del público, utilizar una acusación tan grave con fines políticos o económicos, es un insulto a todas las víctimas reales de agresión. La propia familia de Julio Iglesias, además, ha confirmado que el cantante está completamente discapacitado e inválido de cintura para abajo, haciendo físicamente imposibles las acusaciones vertidas. Las mismas mamachichos que estuvieron en Telecinco apoyando una versión ahora se mudan a Televisión Española para cargar contra Julio Iglesias. Es el mismo guión, la misma basura, la misma escoria multiplicada por 3 y, lo que es aún más escandaloso, pagada con dinero público. La gente, sin embargo, ya no es tonta. Hemos llegado a un punto en el que estas mentiras deliberadas, hechas sin remordimientos, van a reventar en la cara de quienes las propagan. La justicia, aunque lenta, es inexorable y las sentencias en contra de estos personajes seguirán acumulándose. Hay amiguísimas de Rocío Carrasco que, desde el cobijo de sus redes sociales, están subiendo atrocidades, imputando delitos a personas que no pueden defenderse, cometiendo barbaridades amparadas en una impunidad que creen eterna. Pero la UCO, la Policía Nacional, la Guardia Civil, cuando quieren, llegan a donde ningún particular puede, entrando en cuentas corrientes, conversaciones, WhatsApp. La verdad, como siempre, sale a la luz y la factura legal y moral será altísima para quienes han intentado manipularla. Este montaje, lo dijimos desde el primer día, era evidente para cualquiera que tuviera 2 dedos de frente. Ver cómo montaban espectáculos televisivos con gente que antes despreciaba el corazón para luego unirse a una patulea ideológica que hacía política sin saber de lo que hablaba es la prueba irrefutable de la farsa. La otra, encantada, recibiendo llamadas de Pedro el Constante, de Pedro Sánchez, para seguir en la pomada. Todas enchufadas, desde Carlota Corredera hasta Belén Esteban, viviendo en la burbuja de un establishment que protege sus mentiras. Pero esa burbuja, creedme, está a punto de explotar. La vida nos enseña que la verdad, por más que se le entierre, siempre encuentra la manera de germinar y de brotar con una fuerza incontenible. La historia de la televisión española y de la crónica rosa en particular recordará a estas figuras no por su supuesto talento, sino por su falta de ética y por haber vendido su alma por un plato de lentejas. Es un legado vergonzoso, una mancha imborrable en el libro de la honestidad periodística. La lección es clara. En un mundo saturado de ruido y falsedad, la coherencia, la integridad y el respeto por la verdad son los únicos pilares que pueden sostener la credibilidad de una persona y de un medio. Si compartes esta visión, si crees que es hora de desenmascarar a los artífices de esta gran farsa, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Olor a Farándula para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y sé parte de aquellos que eligen la verdad por encima del espectáculo barato. Tu apoyo es nuestra fuerza. La batalla por la verdad no ha hecho más que comenzar.